días a todos. Bueno, yo en estos días estuvimos, con las fechas que estamos y todo lo que también hemos escuchado estas semanas, los mensajes que hemos recibido. Y a mí siempre en estas fechas, siempre como que me sobresalta el tema de las profecías, ¿no? Que digo que especial es, ¿no? Ver sobre todo en el nacimiento de Jesús y todo lo que está, todas las profecías que se cumplen, ¿no? Si leemos sobre todo en el Evangelio de Mateo, ¿no? Es un evangelio que una de las cosas que se repite siempre es para que se cumpliese la Escritura, ¿no? Y nos habla de las profecías, dice, como dijo el profeta, ¿eh? Y qué bueno es que hoy en día pues tenemos pues nuestras Biblias y podemos ir y ver, y eran profecías acerca de Jesús de hace miles, por ejemplo, en Isaías son 700 años antes de Cristo que fueron escritas, ¿no? Y ves cómo todo se tenía que cumplir. Hasta dice que vinieron unos sabios del Oriente y preguntaron a Herodes dónde tenía que nacer a Jesús, ¿no? El rey. Y dice que él consultó a lo que eran los eruditos ahí, y los religiosos, y ellos le dijeron dónde tenía que nacer. ¿Sí? Le dijeron en Belén tenía que nacer. ¿Por qué? Lo sabían. Porque estaba escrito, estaba profetizado, ¿no? Y es interesante porque tú vas después, lees en Lucas y nos relata cómo dice que hubo un censo, que de repente Julio César dice que dijo, que era gobernador de todo el mundo, dijo de que tenían que hacer un censo, ¿sí? Y que la gente tenían que ir a padronarse cada uno en su ciudad. Y de repente leemos que Jesús vivía. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Cómo conocíamos Jesús? ¿Como Jesús de qué? De Nazaret. Dice que vivía en Galilea, era de Nazaret, ¿no? Pero resulta que como eran descendientes de Judá, tenían que ir, ¿no? Que era su padre. Tenían que ir ¿a dónde? A Belén, a empadronarse ahí, ¿no? Y ves ahí cómo la historia, ¿no? Cómo de repente al que gobierna el mundo eterno aparentemente dice algo que se tiene que hacer, para que se cumpliesen las escrituras, y ves cómo Dios tiene todo en sus manos, ¿no? Y todo se cumple, ¿no? Y de la misma manera como el otro día compartía, si se han cumplido todas las profecías acerca de Jesús, tenían que cumplirse todas, ¿eh? Si Jesús no cumplía todas las escrituras, no sería el Mesías prometido. Él cumplió todas las profecías. Me encanta cuando en Hebreos nos habla, y el autor de Hebreos, queriendo desde el principio hablar de Jesús, dice, Dios habló, ¿no? Habló al hombre de muchas maneras por medio de los profetas, ¿eh? Pero en este tiempo no habla por su Hijo, por Jesucristo, ¿no? Y habló de muchas maneras, ¿no? Vemos que la Biblia es un libro cristocéntrico, donde todos los profetas hablaban acerca de Jesús, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos que es un libro que Dios nos quiere hablar, ¿no? Hay muchas religiones, hay muchas filosofías, hay muchas cosas que quieren hablar de Dios, pero la Biblia es Dios hablando al hombre, quiere hablarnos, quiere comunicarse con nosotros, ¿eh? Son sus verdades que se cumplen, ¿no? Y una de las cosas que sabemos que todas las profecías, tanto en el Antiguo Testamento como Jesús mismo dice que yo vuelvo pronto, que Él volverá, ¿eh? Y la segunda venida de Cristo va a ser un acontecimiento real, tal y como era su primera venida, ¿no? Un acontecimiento, dice que todo ojo le verá, nos habla en Apocalipsis, todo ojo le verá. Y eso es algo tremendo, a veces no sabemos cómo va a ser esto. Pero dice claramente que todo ojo le verá, todos, ¿no? No va a haber nadie que no va a ver lo que es la venida del Señor, ¿eh? Y apóstol Pedro nos habla algo, dice que en estos tiempos, dice como
siempre ha pasado. Jesús, Isaías profetizó, dice, va a ser despreciado y desechado ¿qué? Entre los hombres, ¿no? El otro día hemos cantado y también en la obra de teatro dice, a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No lo recibieron. Estos mismos que sabían dónde tenía que nacer, los que sabían todas las profecías, dice, no lo recibieron. Pero también nos dice, más a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados que hijo de Dios. Qué bueno es, ¿no? Que hoy todos tenemos la oportunidad de poner nuestra fe en Jesús. ¿Eh? Pero vemos aquí, apóstol Pedro, vamos a abrir en segunda de Pedro, porque me gusta que también es una de las cosas importantes, lo que esperamos los cristianos, ¿no? Sabemos que un día el Señor volverá. Esa es nuestra esperanza. Y en segunda de Pedro, el capítulo 3, y dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego, el día de juicio y de la predicción de los hombres impíos. Perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en lo cual los cielos pasarán, los grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas, ¿no? Y vemos cómo el apóstol Pedro nos habla de este día, que vendrá. Que vendrá, que así como en los días de Noé había ese tipo de personas, pues hoy en día eso lo vemos. El hombre, pero así como hemos visto que las profecías se cumplieron en Jesús, se van a cumplir. Todas las profecías se van a cumplir. Y el Señor vendrá. Y si Dios tiene paciencia con nosotros, ¿por qué nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué Dios retarda su promesa? Parece que la retarda, pero ¿por qué dices paciente y espera que todos se arrepientan? Porque Dios tiene misericordia y espera que todos los hombres sean salvos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue en la cruz por ti y por mí, para que podamos ser salvos y que podemos por la fe recibir esta salvación, ¿no? No quiero dar más tiempo, pero quiero que podemos, pues con eso en el corazón, pues alabar, adorar, preparar nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos, todo lo que somos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Tenemos voz? Pues si tenemos voz, podemos cantar, podemos adorar, podemos hablar. Dios no nos ha hecho mudos, sino nos ha dado esta capacidad de poder comunicarnos y poder hablar con nuestro prójimo y con Dios mismo. Aunque a Dios, ¿verdad?, podemos hablar con Él
sin necesidad de usar palabras que se oigan. Podemos orar en nuestro interior, también es verdad. ¿Sí? Bueno, pues aunque no queramos, el año prácticamente pues lo hemos acabado. Quedan muy poco, ¿no? Un par de días. Podemos adelantarnos al fin de año. 2 días no es tanto, entonces necesitamos siempre tener esta perspectiva, esta manera de ver, de que el tiempo no es nuestro, ¿verdad? La humanidad cree que el tiempo es suyo y puede hacer con su tiempo lo que quiera, pero no se ha enterado todavía porque no escucha el Evangelio, ni escucha la palabra de Dios, porque el tiempo es un regalo de Dios. Y no sabemos cuánto tiempo Dios tiene para nosotros, para cada persona, no lo sabemos. Por eso decimos muchas veces que no somos dueños del mañana. ¿Quién sabe mañana? Solo Dios sabe. Y el tiempo es un regalo de Dios. Y tenemos que vivir conscientemente, con consciencia y con conciencia, de que el tiempo es un regalo de Dios. Y vivir bajo este reloj, bajo su tic-tac, tic-tac, y ser conscientes de esto. ¿Sí? Pues es de lo que se trata. Hemos acabado casi prácticamente el año. Podemos predicar el fin de año. Pero siempre, ¿verdad?, como que el mensaje de hacer un balance es el preciso, ¿no? Lo que hay que decir, de lo que hay que predicar, ¿no? Pues como acaba el año hay que hacer un balance, como hace pues, la humanidad, el mundo, ¿no? En sus fábricas y en sus tal. En sus negocios, hacen su balance de negocio, ¿no?, de ganancias y de pérdidas. Pero como cristianos y como personas que estamos escuchando la verdad de Dios, también tenemos que hacer este balance. Y el balance no es para el último día, ¿verdad? No, mañana lo hago. Tienes este plan, este propósito y dices, bueno, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído y cuántas veces habremos dicho en nuestra vida en ciertas cosas? No, para el año que viene empiezo. ¿No lo habéis dicho alguno? ¿Todos? Si dijéramos a mano levantada no se libraba nadie. Algún niño por ahí que todavía no tiene esa conciencia, ¿no? Pero todos hemos dicho muchas veces el año que viene, la semana que viene. Parece que toca ya, ¿no?, el mensaje del balance. Pero la Biblia no nos enseña el balance anual, nos enseña el balance continuo, un examen continuo de nuestras vidas, para que si queremos llegar a un balance anual, tengamos unas buenas ganancias. Y no hablamos de economía, hablamos de una ganancia en nuestro espíritu, en nuestro interior, que ahí está el hombre. El hombre puede existir sin su cuerpo, sin este cuerpo. Por eso también oímos de que el hombre no es solo este cuerpo, sino que el alma, el espíritu del hombre es inmortal. Es inmortal. Entonces, bueno, parece que llega este momento y cada uno lo ha vivido como ha podido, o como ha querido, o como bien le ha parecido. Cada uno tiene sus planes de vida, como el que hace planes de jubilación. Pero si somos cristianos, si queremos un cambio de vida, el cambio de vida que Dios da, necesitamos que sea a ojos de Dios. A ojos de Dios. El balance tiene que ser a ojos de Dios. No es muy fructífero, vamos a decir. No da mucho fruto el balance anual en un cristiano. No lo da. No es algo que debíamos de esperar. No debemos de esperar a esto. Pero ya llegado el momento, podemos hablar de ello, ¿no? Podemos hablar, porque tampoco es malo hablar. Hablar del balance anual. ¿Cuáles son nuestros planes y el propósito para el año que viene? ¿No?
el tiempo, como he dicho, es un regalo de Dios y ninguno de nosotros sabe qué cantidad de tiempo le corresponde. ¿Habéis oído a alguien que diga, a mí me corresponden 100 años? Sí, ¿por qué? A mí me corresponde... Nadie puede decir eso. Nadie sabe cuántos años le corresponden de parte de Dios en esta tierra. Entonces, como no lo sabemos, debemos tener una actitud correcta. ¿A qué llamo yo correcto? ¿Verdad? A no perder el tiempo. Bueno, pues yo he intentado redimir el tiempo en mi vida. He intentado pues tener siempre trabajo. ¿Ves? He intentado pues que lo que haga ya tenga un futuro, un fruto, que pueda disfrutar de ello. ¿Está bien? Está bien. Pero aún así, con esos buenos planes y esos buenos propósitos hay mucho más. Que Dios nos lo ha puesto en nuestro conocimiento, nos ha hecho que descubramos de que el tiempo que nos corresponde no lo sabemos y hay una manera de vivir muy diferente a la de una persona normal, vamos a decir. Usamos la palabra normal en un contexto. Entonces, podíamos repasar en este año nuestras vidas. Debemos de hacerlo. Yo quiero hacerlo. Ahora podríamos preguntar yo, uno por uno, ¿queremos hacerlo? Sí, no sé, no hago. Sí, queremos hacerlo. ¿Pero por qué? Porque lo ha dicho el vecino, el de al lado. Porque queremos hacerlo de verdad. Queremos que Dios nos descubra nuestros fallos. Queremos ver también lo que hemos podido bendecir a otras personas. Queremos decirlo todo. Y para decirlo todo necesitamos una cosa, vivir en luz. Vivir en la luz de Dios. No andar por detrás para que no me vean. ¿No eres consciente o no soy consciente de que Dios lo ve todo? Si somos conscientes, es una manera un poco, parece como, podemos decir, nos burlamos de Dios. Nos burlamos de Dios, no de las personas. El fin de todo es encontrarnos con nuestro Señor. Entonces yo he apuntado algunas cosas. Entonces el fin de año tenemos que mirar la forma, hacer un repaso en nuestra forma de vida. Son muchos días, son 365 días. ¿Ha sido una forma de vida estable en Cristo? Alguno por ahí me dice no. Otros, no siempre es estable. Es lo que queremos conseguir, que haya una vida, una forma de vida estable. Y que sea una vida estable en aumento. En aumento. Pero no siempre lo conseguimos, no siempre está, pero tenemos que andar en un nivel aceptable a Dios. En un nivel aceptable. Porque Él sabe también que nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace vivir en tiempos malos. Porque las pruebas no las superamos. Porque no llegamos a tener la fe como para arrepentirnos de la forma de vida que como cristianos debemos de llevar. Son palabras peligrosas y formas de vida que endurecen el corazón de un cristiano, de alguien que ha aceptado la verdad. ¿Sí? Y que esto nos valga para que el próximo año no tengamos ciertos problemas que posiblemente hayamos tenido en este año nuevo, en este año pasado, viejo ya, ¿sí? Que pasó. La forma de vida. Lo que hemos ganado para Cristo. ¿Qué hemos ganado para Cristo? Todo lo que he ganado lo he ganado para mí. ¿Qué he ganado para el Señor? ¿Qué espera el Señor de mi año?
de nuestro año. ¿Qué espera Él de mí? Que gane almas, que gane algo para Él, aunque Él no necesita nada. Pero eso es lo que la encomienda que nos ha puesto a los hombres. ¿Qué hemos ganado para Él? O lo que ha producido los talentos que Él nos dio. ¿Qué ha producido? Enseguida se nos viene la parábola a la mente, los que leemos la Biblia. Los que recibieron 5, 3 y 1, los 3 siervos. ¿Sí? ¿Qué han producido los talentos? Bueno, en este año. Y la última cosa que yo he apuntado, habrá muchas. Ahora, esto puede despertar nuestra conciencia. ¿Ha mejorado o ha empeorado nuestra vida espiritual? ¿En este año ha mejorado nuestra vida espiritual? ¿En algunos está siempre igual? ¿Sin Cristo en su vida? Si ha mejorado, bien. Es de lo que se trata. Pero si en este año ha empeorado nuestra vida espiritual, necesitamos arrepentimiento profundo. Porque al fin de año no se llega de un día para otro, se llega por haber pasado 365 días. Así es como se llega al final de año, pasando 365 días. Y las cosas no pasan de un día para otro. He visto empeorar a personas, como algunos también. Y empeorar año tras año. Por causa de pecados que no los tenemos en cuenta, y uno podría ser, sé lo que tengo que hacer y no lo hago, ¿cómo cuenta eso en mi vida? ¿Cómo? Desobediencia, pecado. Y ese pecado que a veces no tomamos en cuenta de saber lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, eso empeora nuestra vida espiritual. La empeora año tras año, vez tras vez. Vez tras vez. Entonces este año para algunos puede ser un año como ha sido. Si preguntáramos ahora, dice, ¿quién aceptó la verdad? ¿Quién creyó a Cristo en este año, en el transcurso de este año? Algunos. Algunos. Bueno, pues a partir de ahí es a donde hay que contar. Mi vida mejoró a partir del mes tal, cuando yo me acuerdo que acepté la verdad. Acepté a Cristo en mi corazón. Mi vida cambió totalmente. Entonces, bueno, pero los que llevamos ya más años y años, ya hemos pasado varios fines de año en Cristo. Y no se trata de empeorar, sino de mejorar. Y a veces el pecado dice que nos engaña y no nos deja ver de que esto está ocurriendo. Y es un peligro. Entonces, si hoy recibes luz, si recibes una palabra del Señor, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, más todavía, si es que está así. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay un poco de todo para todos. Un poco de todo para todos. Siempre hay que mejorar, siempre hay que ganar algo para el Señor. Siempre hay que producir para el Señor, como cristianos. Porque el tiempo no es nuestro. De verdad, no es nuestro. ¿Cuánto tiempo nos corresponde? ¿Cuántas personas, hermanos, han estado al borde de la muerte? Pero no acabó su tiempo. Porque el tiempo que le correspondía no era hasta ahí, era más adelante. Es verdad. Y así son las cosas. ¿Sí? Yo voy a empezar hablando, me gustaría que tuvierais estas cosas, y si has añadido alguna en tu mente,
Voy a empezar con un versículo que a veces los que leemos la Biblia lo conocemos, que tiene que ver con redimir bien el tiempo. ¿Habéis oído este versículo bastantes veces? ¿Sí? El que no, pues bueno, ya se enteró hoy. De que hay un versículo en la Biblia que pone redimir bien el tiempo. Y a veces no sabemos muy bien a qué se refiere. Es lo mismo redimir, que tiene que ver con aprovechar. Y ya que hablamos de tiempo, el hombre sin Cristo, ¿qué es lo que hace? Pierde el tiempo, aunque crea que lo está ganando, que lo está aprovechando, que estoy haciendo. Tengo no sé cuántos títulos. ¿Eres un hombre que has aprovechado el tiempo? Relativamente, sí. Pero de lo que hay que aprovechar el tiempo es el tiempo con Dios, el tiempo que nos ha concedido para conocerle a Él, para ganar para Él. Ese es el tiempo. Entonces, hasta que no nos rendimos a la verdad y nos arrepentimos y nacemos de Dios, ¿ves? Es a donde empieza el tiempo bueno, el buen tiempo, ¿vale? El poder aprovechar bien el tiempo, como Dios dice que tiene que aprovechar o debe de aprovechar el hombre en esta tierra, porque no sabe cuánto tiempo va a estar aquí. Uno y otro y otro. ¿Cuántas personas puede que hayan muerto en este día en el mundo? ¿Cuántas? No sabemos. Muchísimas personas. Si le pudiéramos preguntar, digo, ¿has aprovechado el tiempo? ¿Qué diría? Pues mira en qué situación me encuentro. No creía al Señor y estoy en un lugar de eterno atormento. No lo aproveché como el Señor me dijo. ¿Ves? Hay respuesta. Vamos a leerlo. Vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 15. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15. Dice, habla a los creyentes, a los cristianos. Fíjate que, bueno, por lo menos en mi Biblia, el capítulo 5 tiene ahí un subtítulo, que ya lo he dicho, siempre lo digo, que no tiene que ver nada con la escritura original, que pone, andad como hijos de luz. Bien, y eso hay que tenerlo en cuenta de lo que va a estar empezando a hablar estos versículos. Dice, mirad pues con diligencia, o sea, muy atentos, mirad pues con mucho cuidado, dice cómo andáis. Y esto se lo decía a los creyentes. El que no es creyente, no le importa cómo andar, anda para él. Él busca su manera de andar, lo mejor para él, sus pasiones y sus deseos, que se cumplan una tras otra. Esa es la forma de andar de alguien que no es cristiano. Pero aquí habla a los que hemos dicho sí a Cristo. Dice con diligencia, dice cómo andáis, dice no como necios, como el que no sabe lo que hay que hacer, como un necio, como dice no hay Dios. Ese es el necio, sabiendo que sí lo hay. No andéis como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué leemos? Hay un porqué, no es porque sí. No es un capricho de Dios. Dice, porque los tiempos son malos. El tiempo es feroz. El tiempo en la tierra puede destruirte como cristiano, a no ser que mires con diligencia y no esperemos al fin de año para mirar cómo he andado en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque los tiempos, los días son 300, son malos y muy peligrosos. Pero como no sabemos cuántos días nos corresponden, no vivimos en esa consciencia, mañana, sí, no, sí. Ese es el espíritu religioso que sobre todo en esta región reina. El sí, pero me da igual. Pues mira cómo andamos.
aprovechemos, redimamos el tiempo. Redimir tiene que ver con volver a tener una cosa, ¿verdad? Aprovecharla. Tanto tiempo perdido, ahora el tiempo que Dios me ha dado, pues lo quiero aprovechar. Quiero aprovechar el tiempo y necesito saber cómo aprovecharlo. Entonces tengo la palabra de Dios, tengo la oración, tengo los maestros, sé cómo hacerlo. Dice tanto, 17, dice, por tanto, por esto mismo, dice, no seáis insensatos, la insensatez, sino entendidos, de cuál sea, dice, la voluntad del Señor. Dice, procurar entender lo que el Señor quiere que hagan. Dice, necesitamos procurar entender. Y para poder entender las cosas de la Biblia necesitamos la fe, porque la fe nos hace entender. Sin fe no podemos entender. Entonces dice, procurar entender, los que tenéis fe, entender lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Y qué quiere que hagamos? Dice el pasaje, andar como hijos de luz. Eso es lo que quiere. Más cosas hay. Pero sobre todo principal ahí, como hijos de luz. Yo no puedo andar en las tinieblas. Yo soy consciente de que Dios me ve y aún así cometo errores. Pero si no soluciono los errores, me convertiré, pues bueno, será como ¿verdad? Una forma de vida que no tiene que ver nada con la vida del cómo andar en la luz. ¿Sí? Vamos a poner el otro versículo enfrente de este. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Ahora dice, aquí vamos a encontrar algunas palabras que están escritas en los dos mismos versículos. Y una es sabiduría. Andad sabiamente. ¿Qué decía el otro versículo? No andéis como necios, sino como... Aquí coincide, ¿vale? Y se lo dice a otro grupo cristiano. Aquí teníamos hablando del grupo de la iglesia de Efeso y ahora de la iglesia de Colosas. El hombre siempre va detrás de estas cosas personales y de estas formas de andar y hay que andar corrigiéndonos siempre. Y para eso tenemos su palabra. Andar sabiamente, dice, para con los de afuera. ¿Y ahora qué dice? Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. ¿Cómo aprovecho el tiempo con los de afuera? Bueno, pues mira, tenemos un mensaje. Dice, en recipientes frágiles que somos nosotros. Pero dentro de nosotros hay un mensaje poderoso. Y eso con los de afuera, con los que no han creído, eso es lo que hay que aprovechar. No tiene nada que ver con los de afuera, con las personas que conocemos que a veces, bueno, interactuamos o algo así parecido, que parece que son más amigos que nuestros hermanos. No tiene que ver con eso. Eso no es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo es que cuando hay una persona que no conoce la salvación, ¿verdad? Aprovechemos en predicarle, en hablarle y darle nuestro testimonio del Evangelio. De esto va. Ahora el 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Dice, para que sepáis, cómo debéis responder a cada uno. O sea, aquí está hablando de una respuesta, no de andar sabiamente, porque las personas no necesitan cualquier respuesta, cualquier evangelio, cualquier forma religiosa. Necesitan palabras de gracia, de regalo. Y el regalo es Cristo. Y Él es el evangelio. Eso es. Esas son las palabras sazonadas. Porque a veces hablamos y perdemos la unción por nuestra forma de vida, por nuestra necedad, insensatez.
Hablamos verdades, pero no llegamos, porque esas verdades, esa sal, esa palabra de Dios, que es tipo, la sal es tipo de la palabra de Dios, está sin sazón, hablando verdades, pero no llegan a nadie. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Sazonadas, que tengan sabor, que tengan gracia, porque las personas necesitan, el mundo con los que nos rodeamos, con los que, ¿verdad?, nos vemos en el día a día, en nuestras tiendas, en nuestra vida cotidiana, necesitan una respuesta que las llene, que pare la corrupción del hombre pecador. Ese es el Evangelio mismo. ¿Sí? Pues en estos dos versículos, uno enfrente de otro, habla de la sabiduría del cómo andar. No se puede andar, no debemos andar como necios, sino Dios nos da sabiduría. Y la sabiduría de Dios para este tema nos hace saber cómo andar. Entonces tenemos los pasajes completos, porque ahí está el contexto de lo que está diciendo, de lo que estamos compartiendo, y nos da la sabiduría del cómo andar, como hijos de luz. Bueno, pues ahora yo tengo que ver y poner más claridad en estos pasajes, porque ahí está la sabiduría de cómo andar como un hijo de luz. Y en el otro lado nos dice Colosenses lo mismo, sabiamente andad, vivir, ¿cómo hemos vivido? Ve, aquí nos da la respuesta de una de nuestras preguntas. ¿Cómo he andado este año? ¿Qué forma? Igual que el anterior fue malo para algunos, y el anterior también. Entonces este año ha sido al borde del cataclismo. Ten fe y arrepiéntete para que esto no vaya más. Para que esto no vaya a más. ¿Sí? Bueno, teniendo estos dos pasajes, dice que en ambos pasajes redimir y aprovechar el tiempo se relacionan con la sabiduría. Es como caminamos, es lo que he dicho yo ahora. Es decir, en cómo vivimos. Cómo caminamos, cómo vivimos, lo mismo es. ¿Sí? Lo mismo es. Redimir y aprovechar, lo mismo es. Podemos decirlo de cualquiera de las dos formas. Ahora dice, bueno, en esta parte yo creo que nos ha quedado relativamente clara, dice andar como hijos de luz y daros cuenta que, no sé, yo lo tengo ahora mismo delante, en mi Biblia, que seguramente tenéis algo parecido, en la forma de escribir, cuando hemos leído en Colosenses el pasaje al que nos adentrábamos del capítulo 4, a mí me pone un título, Deberes sociales de la nueva vida. El hombre vive en sociedad, ¿sí? Sociales. Y si empezamos el capítulo, en el versículo 18 del capítulo 3, ahí tenemos para todos un poco. Para todos un poco. Casadas, dice, estén sujetas a vuestros maridos. Dice, como conviene en el Señor. Esto conviene. Y no lo digo vosotras, mujeres, hacedlo, porque tengo que seguir leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bien. Ahora viene también para los hijos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no, dice, exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos y siga hablando. ¿Ves? Es nuestra vida en esta tierra, en el tiempo que se nos ha sido concedido, como matrimonio, como solteros, como en la situación en la que hemos sido los maridos, hemos sido ásperos con nuestras mujeres, pues seguramente que alguna vez, más de lo que nos hubiera gustado. Casadas, hay una sujeción, bueno,
Pues sí. A lo mejor no siempre, yo ya contesto por ella, no lo sé, porque casi todos fallamos y erramos, ¿no? Entonces podemos decirlo también. Pero yo, en la posición en que me encuentro, he sido áspero con mi esposa. Pues eso es lo que tengo que mejorar. Si no, avanzar. Y para avanzar hay que mejorar. O sea, quiero decir con todo esto que si seguimos leyendo ahí hay un contexto. Que está este mensaje, estos versículos dentro de este contexto. La vida, deberes sociales de la nueva vida. En una vida que no tiene su esperanza en la salvación de Cristo, esto le da igual. Le da igual. Maridos, mujeres, hijos, no tiene importancia para él, porque su forma de andar, ¿cómo es? Diferente. Y no agrada a Dios. Y no, al Señor dice, como conviene al Señor no le conviene esto. ¿Sí? Yo sé que habla para la iglesia. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar ahí el tema. Vamos a leer en la carta que escribió Pablo a Tito. En el capítulo 3 de esta carta y en el versículo 8. Mientras que lo buscáis, yo voy a decir que no desperdiciar nuestros días en actividades ligeras, que no tengan ningún valor. A lo mejor tienen un cierto valor en el momento y en esta tierra y a los ojos de. Pero aquí Dios dice que no busquéis ese tipo de situación, que tenga una repercusión en la eternidad. Lo que yo haga tiene que repercute en la eternidad para mí y para los hermanos. En actividades ligeras, que no tienen ningún peso, no hay gloria en ella. Es una gloria vana que desaparece. ¿Ves? Que no dejan huella, ninguna huella, que es perdurable, que es eterna. Hay actividades que no dejan ninguna huella. Claro, que todos hacemos ciertas actividades, que todos tenemos tiempos de ocio, no hablamos de eso, no hablamos de esa situación. Hablamos de que nuestra vida no sea de este tipo. Seguimos leyendo, en el 8 dice que, duradera, dice, diligentes en hacer el bien. Y aquí es a donde viene el versículo. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas dice, quiero que insistas con firmeza, le decía Pablo a Timoteo, porque él iba de responsable a la isla de Creta. Bien. Dice, para que los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas, dice, son buenas y útiles a los hombres. O sea, más que tener una actividad, como decíamos antes, liviana, ligera, que no perdura, que es simplemente frívola, sería la palabra justa, frívola. Dice que insiste en esto, que se ocupen realmente de las buenas obras, de lo que trae un bien para las personas. Y ahí hay que empezar a trabajar en el corazón de las personas. Lo más difícil de todo en esta tierra es trabajar en el corazón de las personas. Una, porque nosotros no podemos, no tenemos ni ese poder, ni esa autoridad, ni en nuestro trabajo, pero tenemos una parte, que es la predicación del Evangelio, el buen testimonio, la buena conducta. Y ahí hay un peso. Esa actividad tiene un peso. Y va a dejar huella. Y va a dejar huella. No va a ser liviana.
Esa persona desaparece porque ya los días que el Señor tenía para ella, para esta persona, acabaron, pero en la memoria y en el corazón de muchos está presente. ¿Puede ser eso? Puede ser. Pues esas son las buenas obras a las que hemos sido llamados. Que no se nos conozca como cualquiera. No, pues, bueno, sí, el hombre ahí estaba, la mujer, más o menos. No, esa persona tocó mi vida. Que no se nos conozca como una persona frívola, una persona desobediente, una persona infiel en Cristo. No. Que se nos conozca con un otro nombre, fiel, esforzado, que da fruto, que no es estéril, que su vida es una vida de obediencia. Obedece. Una persona que está cerca de Dios. Y al estar cerca de Dios está siempre cerca de los hermanos y de la necesidad de su prójimo. Siempre. Matemático, como solemos decir. El que tiene el amor de Dios ve la necesidad y la cumple. ¿Os acordáis de este hombre tirado en la calle, en su vida, en su tierra? Pero pasó un sacerdote del tiempo, pero él tenía otros oficios, tenía que ir a oficiar al templo. Pasó el levita, no podía porque era el que llevaba la alabanza, pero pasó otro que sí se acercó y le atendió. Pues ese hombre dejó una gran huella, aunque solo sean uno, dejó una gran huella. Su actividad no era algo, sino que tenía algo profundo, y la profundidad la daba su testimonio, sus palabras sazonadas, sus palabras de gracia, sus respuestas que tenían bendición. No juzgaba todo, no, porque es que parece una moda ya este año. En el mundo todo es juzgable. Hay que tener cuidado. Yo puedo decir que yo no lo haría así, como mucho, pero ya entrar en un juicio, eso no es de Dios. Entonces, ¿ves? Estos son formas de caminar. Formas de caminar. Bueno, hemos leído en la carta de Tito y nos deja bastante claridad sobre esto. Somos cuidadosos con nuestra forma de vida. Voy a tocar un puntito aquí. Sigo mirando ahí adelante porque antes teníamos un reloj y no se me quita la costumbre de mirar ahí. Vamos a mirar una cosa, porque en los comienzos de la vida cristiana hay cosas que hay que, ¿verdad?, ir desechando. Eso es así, funcionan así. Es lo más normal. Y dije, bueno, esto sería bueno también despejar esto en nuestra vida. Como a veces dice gente, hay que sacarlo de la ecuación. Y este tema tiene que ver con analicemos nuestros planes. Buen título, podría ser otro mensaje. Hay que analizar nuestros planes y asegurarnos de que son ajustados a la voluntad de Dios. El tema de los planes es muy común, porque estamos vivos, porque tenemos deseos, porque nos gustan cosas, porque por varios motivos, vaya, seguramente que alguno se puede añadir algún porqué más, pero tenemos planes. Yo digo con el tiempo de los planes. Los planes pueden ser buenos o pueden aparecer buenos y dice que en los caminos del hombre todo le parece bien. Hay que tener cuidado, porque a veces creemos que nuestros planes son buenos porque nuestro corazón, ¿verdad?, es engañoso y funcionamos así en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero vamos a leer un proverbio, ¿vale? Vamos a ir a este libro de sabiduría
en el capítulo 16, y voy a leer en el versículo 1. Ahí lo tenemos. Y dice, del hombre son las disposiciones de corazón, o los planes, es lo mismo. Ahora dice, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y aquí tenemos una clave para analizar bien nuestros planes si están dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la clave? Dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Cuando cambiemos la opinión que yo tengo de mis planes por la opinión que tiene Dios de mis planes, seguramente que discerniré si mis planes me van a llevar a un buen lugar, a un fruto, o a dónde me van a llevar. La Biblia se interpreta a sí misma. No hay que buscar intérpretes bíblicos. La Biblia, si buscas, se interpreta a sí misma. Quiere decir que yo tengo aquí una clave y me da la respuesta de la pregunta que yo me puedo llegar a hacer. Tengo este plan. En la versión Dios habla hoy, esta Reina y Valera del 1960, en la traducción de Dios habla hoy dice que los planes son de los hombres. Dios no está en esas cosas. Hay planes para ti y para mí, sí, eso seguro. Pero dice, los planes son de los hombres. Pero ahora habla Dios y dice, pero la última palabra la tiene el Señor. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que hemos leído. Hay que analizar los planes. Y hacer un análisis de los planes es poner todas las cositas a la luz, al consejo, a la luz. Al respetar el ministerio pastoral, eso es fundamental. Y todos estamos sujetos a eso, en una manera u otra. Porque si no, acabaremos siendo nuestros propios intérpretes, caeremos como cristianos en nuestra propia opinión, que es buena también, pero más buena es la del Señor. Más buena es la del Señor. Entonces, el tema de los planes. Hay momentos en nuestra vida que no son momentos de hacer ningún plan. Ninguno. Hay que sujetarse al plan de Dios que ha traído a nuestras vidas. Y hay que crecer en su plan. En su plan. Y siempre el plan de Dios es mejor que el nuestro. Siempre. Entonces nos quedan unos cuantos años, algunos ya hemos comprobado estas cosas, pero para ver de que esto es así. Entonces necesitas fe para caminar este tiempo sin tus planes, para no cometer errores. Vamos a leer en el Nuevo Testamento algo que es compatible al proverbio. Carta de Santiago. Alguno dirá, pues menudo fin de año me estás dando. No he dado, todo ha sido malo. No, hay cosas muy buenas. Pero lo bueno es bueno y ya está. Y eso es lo que hay que conservar. Pero lo que no es tan bueno, necesitamos sacarlo a la luz, ¿verdad? Y ponerlo ahí, para que sea transformado. Capítulo 4. Bien, capítulo 4 y versículo 13. Fíjate lo que pone. Insisto, el título no tiene que ver con las escrituras originales, no tiene que ver. Dice, 13. Vamos ahora, no os gloriéis en el día de mañana. ¿Por qué? Porque el tiempo es un regalo de Dios. Nadie se puede gloriar en el día de mañana y comienza diciendo, vamos ahora
los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Traficaremos es en el sentido de comercio, de hacer negocios. Haremos negocios y ganaremos dinero. Este es un plan. ¿Tiene pinta de plan esto? Parece un plan. Dice, pues vosotros que tenéis este plan, es un ejemplo que podemos utilizar. Iremos y haremos negocios y ganaremos. 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice, ¿por qué? Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Perdón. Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo, un poco tiempo, y luego desaparece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Para esto necesitamos fe y confianza en el Señor. ¿Por qué es así? Porque nos aclara muy bien este pasaje, estos 4 renglones. Dice, porque nuestra vida es neblina. Porque aunque parezca que el Señor nos ha concedido muchos años y dice, bueno, ya he llegado a los 80, los 90, mira, aún así es neblina, porque para Dios un día es como ¿qué? Como una... ¿Sí? Entonces dice, para el hombre su vida es como una neblina, que hoy aparece y mañana no está. Entonces dice, ¿qué es mejor? ¿Cuál es la recomendación? Dice que en lugar de esto, decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. La fe nos va a permitir, nos va a dar la firmeza y la fuerza y el entendimiento, la fe de verdad, la fe en Jesucristo, en su palabra, en su verdad, en su sacrificio. Nos va a dar, ¿verdad?, firmeza para vivir de esta manera. Porque sabemos y vemos que a veces, ¿verdad?, resistimos el plan. Bueno, lo que hacemos es dejarlo aparcado. No hay que dejarlo aparcado, hay que entregarse a la sabiduría de Dios. Viviremos y haremos aquello si tú lo dices. En el momento en que yo intervenga y me equivoque, habrá un agravio para mí. Entonces, todas estas cosas son palabra fiel, digna y merece ser obedecida, ser escuchada, ser puesta por práctica. Puesta por práctica. Y así nos irá bien. Ya hace unos años, y yo creo que voy terminando porque tenía alguna cosa más acerca de los talentos, ¿no?, que hemos ganado para el Señor. Bueno, sería lo que iba a compartir, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Hace unos años, siempre a fin de año, cuando nos reunimos y cenamos todos juntos, había una persona que me lo recordó durante 2 años seguidos. Ya era en el 2020, 2019. Digo, vamos a estar preparados porque el año que viene va a ser peor. Y fue peor. Y digo, el año que viene va a ser peor, hay que estar preparados. Y ha sido peor. Y cada vez será peor. Porque los tiempos son malos. Y la Escritura se cumple. Es que es una ventaja tan grande de que nosotros tengamos el privilegio de tener esta palabra delante de nosotros y podamos creerla de verdad. Y podamos creerla, porque si no es una palabra. Porque viviremos con un adelanto. Y la fe nos permite vivir así. Fuera planes. Los planes son el Señor tiene sus planes para mí. No te preocupes. Lo que sea, será. Lo que Dios quiera. Esa palabra que es tan, ¿verdad?
en el mundo, lo que Dios quiera, ¿no? Se oye muchísimo, pero lo que Dios quiera no se cumple. Es una forma de hablar, nada más. ¿Vale? Entonces, bueno, yo me gustaría, ¿ves?, que pudiéramos hacer esta reflexión lo más continuamente posible. Que hay que cerrar el año, como decimos, lo cerramos. Hablamos, compartimos, buscamos en su palabra el error, la bendición también. Pero si en nuestro corazón está mejorar y conocer al Señor, es posible. Tenemos otros tantos 365 días del tiempo de Dios por delante. No sabemos lo que va a ocurrir, ni en el mundo, ni en nuestras vidas personales. No sabemos. El joven por joven, y el mayor porque dice, bueno, yo ya terminé. Y el joven dice, esto no va a pasar a mí nunca. Porque dice, cuando yo era niño, decía Pablo, ¿cómo pensaba? Como niño. Cuando era joven pienso como joven. Cuando ya soy adulto, pienso como adulto. Pensemos en la palabra del Señor. ¿Sí? Pues bienvenido sea el 2025. Lo decimos ya, y a veces lo digo casi con miedo. A ver qué nos tiene el Señor en este año. Pero hay que pelear, hay que luchar, hay que mejorar. Hay que conocer a Cristo para llegar a la altura. Para que Cristo no se desagrade de nosotros. La Iglesia no tiene que estar dividida. A veces le echamos la culpa a la doctrina, ¿no? La Iglesia se divide por la doctrina. Se divide por las personas. Las personas, los cristianos, a veces dividimos la Iglesia por nosotros, no por la doctrina. Si son doctrinas de demonios, por supuesto. ¿Sí? ¿Oramos con fe? ¿Sí? Pues Señor, todo es tuyo, en ti esperamos y en ti confiamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tiene vida, es eficaz, está sazonada, Señor, tiene sabor. Conserva, Señor, la corrupción que hay en nuestra alma, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Que este 2025 sea para tu gloria, como siempre, Señor. Danos la fe que necesitamos, Señor, para hacer tus planes. Tú tienes la última palabra. Queremos, Señor, ganar para ti almas. Queremos ser estos siervos, Señor, que producen, Señor, y que tienen un fruto. Y el fruto es para ti, Señor. Que podamos arrepentirnos, Señor, de nuestra vida, de nuestras cosas, Señor, que están deteriorando y manchando nuestra vida, nuestra nueva vida, la que tú nos has dado, la que ganaste en la cruz para nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Avanzamos en el tiempo, en el regalo del tiempo, Señor. Somos conscientes de que tú nos has concedido un tiempo a cada uno. Por favor, grábalo en nuestro corazón y en nuestra mente esto, Padre, para que vivamos con temor y no perdiendo el tiempo, sino redimiéndolo, aprovechándolo, Señor. Gracias por todas las almas que pones a nuestro lado. Palabra de gracia queremos transmitir. En el nombre de Jesús, gloria a ti por este año y por el que viene, Padre. Amén. Amén.
que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve